Bueno, fíjate que a mí me toca de cerca esto porque en algún minuto en un trabajo que hacíamos nosotros en la dirección de extensión en ese tiempo de la UFRO, rescatamos a través de un programa que teníamos que se llamaba Viaje a la Memoria, rescatamos, entre otras, ¿no?, esta historia precisamente de los vapores en el río Cautín entre Puerto Saavedra y Carahue y viceversa, ¿no? Cuéntame un poquito por qué decides a través del documental traer hasta nuestros días esta historia del vapor Cautín. Mira, a grandes rasgos yo soy diseñador gráfico, me titulé, o sea, ingresé a la Universidad de Chile, a la Escuela de Diseño de Chillán, terminé la Universidad del Biobío por unos cambios de esa época, y por motivos laborales me trasladé a Temuco hace 15 años, y la verdad que soy un buen conversador, trabajo en otro tipo de actividades y me dedico mucho tiempo a conversar con la gente, a entenderla, a compartir, y esta historia me empezó a perseguir, y con el tema de la pandemia tenía ganas de hacer cosas, estábamos mucho tiempo, y este trabajo se demoró 2 años y medio y se hizo en pandemia, ya que tiene un valor agregado. Y esta historia finalmente fue la que me siguió. No la quería hacer porque del vapor Cautín existen 5 fotos aproximadamente y nada más. Y la tuve que reconstruir desde el punto cero, digamos, desde que sale el tren de la estación ese día de Carahue hasta cuando se desarmó, hasta cuando lo desguazaron al vapor. Y estamos hablando además de una historia que el próximo jueves 19 de enero cumple 72 años, porque esto sucedió el 19 de enero de 1948. Y ya lo decías tú, ¿no? Mientras más atrás vamos en la línea de tiempo, de pronto más difícil es recuperar imágenes y también recuperar experiencias o vivencias o recuerdos de esa época. Es un trabajo bastante complejo en el sentido de la recopilación, ¿no? Exactamente, la verdad que, mira, fueron muchas horas y en el documental aparecen 7 u 8 personas, incluso muy tristemente hay 2 o 3 que fallecieron. Yo tengo, por ejemplo, la última entrevista que se le hizo a un señor que era un gran recopilador en Carahue y tengo que hacerle llegar esa entrevista de regalo a la familia, el señor Baeza. Y luego que me dio la entrevista, a los 2 meses falleció. Entonces, wow. Efectivamente, el objetivo de mi trabajo es de alguna manera, por un tema netamente mío, no tiene ningún fin de lucro, es recuperar y hablar con todas estas personas que se nos están yendo y se van llevando una riqueza increíble de temas y que nadie los recupera, digamos. Y son parte, por otro lado, además de las culturas de cada territorio de nuestra región de la Araucanía, Ricardo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la temática en rigor? Porque esto tiene que ver con, fundamentalmente, el hundimiento del Cautín, Ricardo. Mira, esta historia, como tú decías antes, la van contando, la sabe todo el mundo, o se ha ido traspasando de boca en boca en diferentes lugares de la región, y yo la reconstruí en forma completa, digamos, consultando a todo lo que pude leer, a todo lo que pude entrevistar, y la armé desde, como te digo, desde el minuto 1, desde el minuto que sale el tren ese día, desde la estación de Temuco, donde venían los peregrinos que tomaban, como tú contabas, el vapor, y lo que ocurrió después de eso. La verdad que incluso llegué hasta el día, hasta la persona que manejaba, digamos, el capitán del barco, y tengo por ahí donde falleció, etcétera. Entonces, y encontré un sobreviviente que me dio su testimonio, y encontré un testigo espectacular que vive en esa región y que se bajó 6 kilómetros en la última estación antes que el barco se hundiera, el vapor, y ella me contó detalles impresionantes como el color del barco, cómo iba la gente, etcétera. Así que esa es la historia, es una historia muy humana y está contada completa. Para los que conocían la historia, aquí a lo mejor van a poder hacer una idea. Incluso recorrí el lugar donde se hundió posteriormente. Ricardo, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este documental?
Este documental me tomó 2 años y medio y quiero hacer un reconocimiento porque la verdad que, en forma muy humilde lo digo, todo lo que tiene el documental fue hecho por mí, todos los textos, las tomas, las entrevistas, la edición, que es lo más complejo. Y gracias a que en mi vida he sembrado buenos amigos, este documental tiene música propia, una música muy hermosa de un amigo de Chillán, cantautor, Hugo Lara. Tiene un relato de un otro amigo que todos no cobraron nada por esto, que es un locutor de acá de la región también muy famoso, José Perotti. Y tuve que recrear el hundimiento con una imagen maravillosa de un alumno de un egresado de diseño que no conozco, que me lo presentó un compañero de la universidad por teléfono, y él hizo una recreación del hundimiento en 3D maravillosa. Entonces se armó prácticamente en forma artesanal, en mi casa, hasta alta hora después de mi trabajo, hasta alta hora de la noche, digamos. Y fueron 2 años y medio de trabajo diario. Oye, Ricardo, bueno, por lo que colijo de tus palabras, esto se hace casi, digamos, a lo amigo, por lo tanto, deduzco también, pero me atrevo a hacerte la pregunta de cómo financiaste este documental. ¿Hay fondos del Estado, de algún fondo concursable del Fondar, no sé, que te haya permitido tener los recursos para poder financiar el trabajo del documental? No, nada. No, el documental lo financié yo. La verdad que si no hubiera cooperado todos estos amigos que te cuento, no habría tenido la capacidad. El documental si lo tuviera lo hice el ejercicio digamos, con otro amigo de ver el valor es bastante elevado y todo lo que se gastó en el documental salió de mi bolsillo, la verdad. Lo postulamos al Fondar 2023 como postproducción para hacer algunos arreglos, de mejorarlo, digamos, y estamos esperando el resultado, pero este fue un trabajo netamente particular, digamos. Mira, ahí estamos viendo imágenes en 3D del vapor. Fíjate que es impresionante, Ricardo. Es impresionante para quienes conocimos la historia, no la vivimos evidentemente, pero a quienes conocimos la historia, lo trágico que fue. Fueron más de 100 muertos, ¿verdad?, en esta verdadera catástrofe del hundimiento del Gautín. Sí, la verdad que no había en esa época un registro, ¿no? Los vapores eran como los buses rurales, ellos iban de lado a lado, la gente lo llamaba a gritos. Entonces ese día era la víspera de los peregrinos, la mayoría iba a Puerto Saavedra, pero hay versiones que dicen 500, 300. Yo calculo que por mi investigación deben haber sido sobre 180 personas. Los que fallecieron de la totalidad de los pasajeros del vapor. Exactamente. Lo que pasa es que incluso encontré algunos nombres que no estaban en el listado oficial. Por ejemplo, falleció un niño, el sobreviviente que yo entrevisté, don Ociel Bayer. Él tenía 12 años y él iba con su hermanito pequeño de 5 años. Incluso yo fui al cementerio de Temuco y encontré la tumba y también aparece en el documental donde está este niño con su papá y se salvó él y su mamá. Ese niño no estaba en ningún registro había un registro como de 60 y tantas personas que yo lo puse en el documental, pero hubo mucha gente que nos devolvió al río y mucha gente que no se identificó. El don Ociel cuenta que su papá tenía el número 135 de los muertos que estaban en el gimnasio de Puerto Saavedra, donde llevaron a todos los muertos. Sí, yo contaba que, me recuerdo que a propósito de esta actividad que te comentaba de la Dirección de Extensión en ese tiempo de la UFRO, estábamos en un gimnasio en Puerto Saavedra y nos decían, bueno, los muertos del
vapor Cautín llegaron precisamente aquí, donde estamos ahora. ¡Wow! Y era además en una noche de temporal, de viento, lluvia, que se cortó la luz después. Era muy tétrico, digamos, pensar que había estado lleno de muertos ahí, pero por otro lado también el recuerdo de la historia no era menor. Ahora, es muy poco el material, salvo las fotografías, Ricardo, que existen de esta historia y en general de la historia de los vapores en Carahue y Puerto Saavedra, ¿no? Por lo tanto, el aporte que realiza este documental a la historia no solo desde lo trágico, sino también a la historia desde lo religioso, por un lado, pero también a la historia del desarrollo económico de la Araucanía, y los vapores servían además para trasladar, digamos, para trasladar granos que llegaban desde la zona de Malleco hasta el puerto de Puerto Saavedra, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que la gente tiene que entender, que la que conoce el sector ahora, que en el año 60 con el terremoto se cambió, digamos, la salida del río al mar. Llevaban barcos de alto tonelaje cerca de Carahue y era un río muy navegable. En ese momento había una disputa que muy parecida a lo que existe entre los camioneros hoy día y el tren, que habían personas que querían hacer el puente y otras que no, porque iba a matar el negocio de los vapores. Y la verdad que hay muy poca información. Existe una persona que tiene un registro maravilloso que no sé cómo, o sea, sé quién es, no lo voy a mencionar ahora por respeto a él, y debe tener más de 100 películas Super 8 grabadas, y yo sé que hay una imagen de este vapor, porque la vi así muy de pasada, y no pude contactarme nunca con él, no se dieron las condiciones, no creo que él se niegue, pero él tiene ese material, es sus familiares, sus descendientes, y eso es una riqueza histórica, porque son más de 100 rollos de película que grabó su abuelo. Y lamentablemente la guinda de la torta habría sido incorporar esa imagen al documental. Hago un sueño con tenerla algún día y ponerla. ¿A qué hora aproximadamente se produce la catástrofe, Ricardo? Sí, eso fue en la noche, tipo 10:30, 11 de la noche. ¿Ya? Y colaboró mucho que iba todo el mundo enfiestado. Bueno, el barco era como una batea, entonces no tenía quilla, por lo tanto, cuando empezó a hacer agua por el sobrepeso, la gente de la bodega abajo se movió y el barco se volcó. La verdad que no se hundió y quedó irrisoriamente a 7 metros de la orilla, pero a la gente que iba a las bodegas se ahogó más que nada porque no tenía cómo salir por la estampida humana. Y mucha gente, como el barco se giró cuando quedó sin vapor, ahí se ve un poco lo que está mostrando. Entonces mucha gente saltó hacia el río y nadó hacia el medio del río en vez de nadar hacia la orilla. Entonces mucha gente que también se ahogó. Hay 2 testimonios de gente que llegó a ayudar ese día. Hay una señora que encontré acá en Temuco que ella fue en un bote con un tío y ella está completamente, digamos, lúcida, una persona muy amable, y me contó muchas también historias. Y el otro señor que aparece ahí, que ya falleció, que fue una entrevista que hizo la señorita Alvarita Roja de la biblioteca de la Mentúe, que también tiene un registro impresionante de su hermano, como sacaba, digamos, los fallecidos. Mira, existe una riqueza, y yo creo que de tener los medios, de investigar más, y yo creo que podría aparecer muchas historias, muchos relatos más. Pero también había que terminarlo. La verdad que finalmente esta historia se me estaba complicando. Los últimos 6 meses, 5 meses la pasé muy mal porque no lograba terminarla. Y como que esta historia, como te dije al principio, me atrapó más que yo a ella. Y sentía el deber de terminarla. Y una vez que lo hice, quedé muy mal, quedé con muy poca energía. Recién me estoy recuperando porque la verdad que fue un trabajo muy intenso y de mucha investigación. Sin duda, y la sensibilidad de alguna manera también del artista que se mezcla en esto, ¿no? Bueno,
la invitación para nuestros televidentes, esta no es una conversación, no es una conversación que no tenga un objetivo, además del mero hecho de conversar, que ya es un objetivo interesante, sino también, y dar a conocer, digamos, el trabajo de Ricardo, que también es otro hecho más que destacable, dado todo lo que hemos mencionado respecto de la historia y cómo se va perdiendo de pronto. El próximo viernes a las 19 horas, Ufrovisión va a transmitir en su totalidad el documental Los Peregrinos del Cautín, ¿verdad, Ricardo? Exactamente. Mira, el documental dura 1 hora exacta y yo me gustaría hacer 2 o 3 menciones. Primero, yo sé que este país está lleno de personas que hacen arte y hacen un trabajo muy hermoso y todo conozco mucho en diferentes niveles que a pulso. En este caso, la representación de este documental un poco también lo homenajea a ello, pero es importante que le demos el aporte necesario a la cultura, porque de esto es la única manera de que los países salgan de su desarrollo. Lo otro es que las capacidades técnicas, porque esto está hecho con un editor que no es profesional, pre-profesional, que lo compré en 60.000 pesos, ¿ya? Y la posibilidad que tienen los niños, por ejemplo, en los colegios con un celular. Hay varias imágenes de este documental que están grabadas con celular, porque ahora son una maravilla esas maquinitas. Entonces, la posibilidad que tienen los profesores de usar la creatividad, de investigar con su antepasado, con sus abuelos, antes que se vayan, historia, armar muchas historias. Un poco eso es el mensaje. Yo este documental no tiene fines de lucro, yo lo quiero, una vez que termine la muestra de esto, regalar a los colegios, pero con la condición de que al menos una vez al año en alguna clase de historia se lo pasen a los alumnos, o que los profesores los motiven porque no es tan difícil. Esto hace 5 años no se podría haber hecho. Hace 10 años se podría haber hecho, pero la tecnología ha avanzado tanto que permite casi tener un estudio en la casa y tú puedes hacer maravillas. Y eso, un poco. Y el agradecimiento a Ufrovisión, porque van a ser los primeros que los van a poder exhibir al público. Mi hija es estudiante de ingeniería de la universidad, también colaboró algo, y la verdad que estoy muy contento de la institución que ella eligió, porque la han tratado muy bien. Se puede decir que es una persona que es muy feliz en la universidad. Entonces, fantástico. Mi deber era también entregárselo a usted y todas las veces que lo necesiten para lo que lo requieran, digamos. Próximo viernes entonces, desde las 19 horas, el documental Los Peregrinos del Cautín. Hemos conversado hoy día con su realizador, con Ricardo Rumán, documentalista, creador de este maravilloso trabajo que vamos a tener el privilegio de observar en Ufrovisión desde las 19 horas en todas nuestras plataformas del próximo 20 de enero. No es casualidad el 20, esto sucedió el 19 porque los peregrinos, eran peregrinos de hecho que iban a la festividad de San Sebastián. Al día siguiente en Puerto Saavedra ocurre entonces en este contexto el 19 de enero, nosotros exhibimos el documental el 20, un día después, precisamente pensando que el objetivo de los peregrinos era ir a la fiesta de San Sebastián. Ricardo, te agradezco muchísimo en la conversación, te felicito por el trabajo realizado, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, Patricio, y otra vez agradecer a la directora del canal por permitirme mostrar este trabajo.